Muy bien, buenas tardes. Pues me alegro mucho de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al Señor en oración primero, pedir su ayuda y su dirección y luego entraremos al mensaje. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más hoy de mirar tu palabra y estudiarla y aprender de ella. Te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, que nosotros pues tengamos corazones listos y preparados para escuchar tu palabra y que tú nos cambies en lo que tengamos que cambiar, Señor. Gracias por tu palabra y esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues abrir las Biblias a Mateo 21. Y quiero mirar esta parábola que vemos empezando en el 33. Ya lo hemos leído y muy fácilmente este mensaje podría ser un mensaje evangélico para dar el evangelio, para compartir con personas inconversas. Y pues sí que tiene su lugar. Yo creo que la mayoría, o todos nosotros, espero que todos nosotros conocemos a Cristo y que somos pues en familia, en casa. Y la verdad es que leyendo esta parábola hace poco, me fue de bastante bendición y yo creo que mucha ayuda para compartir el Evangelio y para compartir lo que es la historia del Evangelio sencillamente, usando estos términos muy sencillos. Las parábolas en general, Jesús usa pues cosas de su alrededor para compartir mensajes, muchas veces mensajes muy profundos, y aquí pues hace lo mismo, usa una historia muy sencilla que ya lo hemos leído, 8 versículos, pero nos dice unas verdades muy importantes, y la verdad es que responde unas preguntas que yo creo que son muy difíciles y que muchas veces enfrentamos hoy en día. Y quiero ir viendo esto. Y lo que me fascina es que es el mismo Hijo de Dios compartiendo esta parábola, pero es Jesús mismo que está dando este resumen, básicamente, del Evangelio. ¿Quién mejor para dar un resumen del Evangelio que no Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, el mismo Dios? Así que cuando miremos esta parábola no es algo que he inventado yo o una comparación que he pensado yo, no, es el mismo Jesús dando esta comparación y usándolo para enseñar a los discípulos y en esta conversación a los fariseos que estaban discutiendo con él. Así que quiero ir viéndolo, pero primeramente, muchas veces cuando nosotros intentamos compartir el Evangelio con alguien, sea un compañero, alguien que no conocemos o alguien que conocemos muy bien, intentamos compartir el Evangelio, intentamos empezar del principio, pero ellos nos vienen con preguntas que son, pues, muy básicas, digamos, muy sencillas, pero muy profundas. Y a veces puede ser difícil ¿eso cómo lo respondo? Por ejemplo, y puse algunas, y yo quiero ver cómo esta parábola nos enseña las respuestas a estas preguntas difíciles, digamos. Primero es, si yo soy buena persona, ¿qué le debo a Dios? O sea, si yo soy bueno, yo no estoy saliendo por ahí disparando a nadie, yo soy buena persona, ¿qué le debo a Dios? ¿Has oído algo así, verdad? ¿Alguna pregunta parecida? ¿Quién es Dios para decir cómo debería vivir mi vida? Vaya que escuchamos eso mucho, ¿no? Si tú sacas la Biblia y empiezas a hablar y dices, pero, o sea, yo soy una persona, yo soy un individual, yo vivo como quiero, ¿quién es Dios para decirme qué es lo que debo hacer? O otro, ¿por qué le importa a Dios cómo vivo mi vida? O sea, Dios nos creó, quizás creen en Dios, Dios es grande, ¿el qué le va a importar si yo no fastidio a nadie, si yo no estoy pecando, así, pues, ¿qué le va a importar a Dios si yo hago esto o aquello? Y finalmente, ¿cómo podría Dios juzgar a una persona, o podríamos juzgar a una persona más o menos buena y mandarle al infierno? Habéis oído preguntas así, ¿verdad? Y son, pues a veces yo creo que conocemos las respuestas, pero a veces es difícil saber dónde empezar o cómo enfrentar a esa situación. Así que yo espero que con esta parábola veamos lo que dice Jesús y la comparación que hizo Jesús. Yo creo que creo que ha sido de ayuda para mí, pues, enfrentar a estas preguntas que nos vienen. Así que vamos a empezar del principio. El primer versículo, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, esta situación, esta escena que él empieza a pintar,
lo conocían muy bien la gente de ahí. Y nosotros también quizás, en el sur de España hay muchas viñas, viñas se dicen, y pues la gente conocería muy bien de ese tema. Y en Israel también hay muchas viñas, usaban mucho las uvas para hacer vino, mosto, vino, lo que sea, y tenían lagares para pisar la viña, y esto todo entendían muy bien. Así que la gente pues entendía muy bien esta situación. ¿Y qué hizo este padre? Dice padre de familia. ¿Qué hizo? Primeramente, él plantó una viña, y luego dice, cercó, cavó, edificó y arrendó. Así que él primeramente plantó la viña. ¿Eso qué representa? Si Dios está haciendo esto, si está presentando esto como una comparación, ¿esto qué representa? La creación del mundo. La creación. Dios, o el Padre en este caso, creó el mundo. Él creó todo. Y esto ya es una dificultad para muchos. Si tú dices Dios creó, ellos dicen, yo no creo eso. Y es verdad. Muchas personas no creen que Dios creó el mundo. Y para enfrentarnos a eso o para pensar en eso, pensemos en esta misma escena. Si tú vas por Israel o por cualquier sitio, pero bueno, si tú vas caminando y ves una viña, pues quizás podrías pensar, vale, eso igual salió por su cuenta, igual el viento llevó una semilla y tal, y igual nadie lo plantó, ¿verdad? Pero si tú luego ves, mira, hay un poste y otro poste, todo en línea recta y hay tablones entre ellos, y mira, llega hasta cierto punto y 90 grados y otros postes y más, empezarás a decir, pues cómo crecieron los árboles y qué ramas más. No, todos se dan cuenta que esa cerca alguien lo puso ahí. Igual dices, pues no, eso podría pasar por casualidad. Pero eso en la esquina parece una torre. Qué casualidad que todas las piedras se formaron ahí. Mira, una puerta para entrar y escaleras y qué casualidad que hay una torre ahí. Parece ser que fue para proteger la viña, pero todos sabemos que no hay creador, no hay quien plantó la viña. Así que mira qué casualidad. Y mira, también zanjas. Parece ser que alguien quería regarlo, pero bueno, todos sabemos que no hay creador. ¿Entendéis a dónde voy, verdad? Esta situación y esta ilustración nos ilustra muy bien que cuando vemos diseño, cuando vemos algo con orden, vemos una viña con su cerca, con su torre, entendemos muy bien que alguien lo puso ahí, alguien lo diseñó. Y de igual manera, recientemente en nuestra iglesia el hermano Miguel estuvo hablando del ADN y de la información que tenemos cada uno de nosotros en cada célula de nuestros cuerpos. Y yo me gusta pensar en la ilustración de las tarjetas de micro SD, que son cada vez que miro en Amazon, tienen del mismo tamaño, tienen más memoria, ¿no? Antes 1 giga era un montón, tamaño así de pequeño, 1 giga, montones. Y ahora yo creo que tienen hasta igual de 128 gigas en una tarjeta de micro SD. Toda esa información, no sé tantas películas y música y todo eso que puedes tener en una misma tarjeta de micro SD, todo eso no pudo venir pues sin más de una explosión en una fábrica eso todo entendemos, pero yo creo que la comparación es buena para explicar que diseño requiere un diseñador. Así que si nuestras células y si nuestro ADN muestra que hay diseño, de igual manera en esta situación muestra la creación que hay un creador. Así que lo primero que aprendemos de la parábola es que hay un creador, un diseñador, pero en segundo lugar, él es el sustentador de su creación. No nada más plantó la viña y se fue, no, él lo plantó, él luego regó o cercó, cavó, edificó y la arrendó y seguía tomando cuentas de su viña. Dios no solo nos creó y luego nos deja vivir como queramos, como algunos quieren pensar, ¿verdad? Los agnósticos dicen, pues igual hay Dios, igual no sabemos. Los deístas son los que piensan que sí había un Dios, Él sí creó el mundo, pero lo dejó llevar por sus ciclos naturales, por las leyes que Dios creó, pero luego Él se aparta de su creación. Y eso es una creencia muy conveniente, ¿verdad? Estamos aquí, Dios nos creó, sí, pero yo puedo hacer lo que quiero y no tengo que dar cuentas a nadie.
pues quizás sea una idea que te gusta, pero no está en la Biblia y no es lo que pasa, no es lo que ha hecho Dios. Dios nos creó, pero también es el sustentador de la creación. Él también está siguiendo la historia y está muy involucrado en ella. Colosenses 1, 16 y 17 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. MacArthur, mientras que dice que subsisten, habla de mantener junto. Dice que Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. Dios no solo creó el mundo y lo dejó llevar, pues como sea, no, Dios lo creó y Él está siguiendo el paso de la historia y Él es el sustentador de la creación. Así que esas dos cosas ya hemos visto. Y ya hemos aprendido, pues, del versículo 1, Dios es creador y sustentador. Sigamos al versículo 34. Y esto es muy importante. Dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero ¿qué piensa este padre? Él plantó la viña, él lo cercó, pero él piensa que el fruto debería ser suyo. Pues sí, ¿verdad? Y eso todos reconocemos. Si alguien planta una viña, lo cuida, es su terreno, etcétera, pues si sale fruto, es su fruto. Eso lo entendemos bien. Si yo, por ejemplo, sería un poco difícil, pero bueno, si yo planto un árbol, crece el árbol y luego yo lo corto, saco tablones, los corto, los formo, los lijo, los atornillo y tal, y hago una mesa, por ejemplo, la mesa sería mía, ¿verdad? O sea, por defecto, si yo lo hice, y si era mía el árbol, por eso dije que lo planté, pues si era mía el árbol, pues la mesa sería mía, porque yo lo creé, yo lo formé, yo lo hice. De igual manera, este labrador, o este señor, este padre, él fue el que plantó la viña, trabajó en ella y el fruto es suyo. Y su audiencia, la audiencia de Jesús, reconoce esto, y veremos eso más adelante, pero todos reconocen que si alguien planta una viña, el fruto es suyo. Así que esto para nosotros, ¿qué significa? Ya vimos que Dios es el creador ¿de qué? ¿Solo del mundo? No, del mundo y todo lo que está en él, incluyendo nosotros. Así que ¿esto qué significa? Que Dios es el creador y sustentador. Si el dueño de la viña es el dueño de su fruto, entonces Dios también es el dueño de nosotros. Y esto de su fruto, Dios requiere también y pide también su fruto debido. Y esto para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué es su fruto en esta situación? Dios, ¿qué quiere de su creación? Y volvemos a esa pregunta. Pues Dios, ¿qué quiere de mí? O sea, ¿yo por qué tengo que hacer algo por Dios? Y ahora veremos la respuesta. Pero Dios, ¿qué quiere de su creación? ¿Tenemos alguna respuesta a esa pregunta? Pues vaya que sí, ¿verdad? Dios nos dio su palabra y aquí nos dice exactamente lo que quiere de su creación, exactamente qué fruto quiere de su creación, y nos lo pone muy claro. Algunos ejemplares, y podríamos pasar el resto de la tarde viendo qué es lo que Dios quiere de su fruto, ¿verdad? O qué es lo que Dios quiere de su creación. Empezando, Dios quiere nuestra obediencia. Eso lo pone muy claro por toda la Biblia. ¿Os acordáis cuando Saúl desobedeció al Señor, no mató a las vacas y todo eso, y decidió, pues en vez de matarlos, los voy a sacrificar a Dios? Eso, se alegrará Dios de eso, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Este versículo tan conocido, 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere y pide nuestra obediencia. Siempre me olvido. Miqueas, ¿no? Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántas veces su creación, los hombres, se humillan ante Dios? Pues muchas veces rehúsan hacerlo. Y los que dicen,
el Creador, ¿qué quiere de mí? Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué le tengo que dar algo a Dios? Pues que lo que están haciendo están rehusando humillarse ante su Dios, que es algo que Él requiere de su creación, es algo que Él pide. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? La pregunta que hicimos, ¿no? ¿Qué pide Dios de nosotros? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere nuestra obediencia. En segundo lugar, Él quiere su gloria. Él nos creó para su gloria. Y esto nos suena egoísta, ¿verdad? Esto nos suena algo, pues, Él nos creó para su gloria. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y decimos, pues, Dios es algo egoísta, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que Él nos creó para que nada más le sirvamos, para que le obedezcamos, para su gloria, para exaltarse a sí mismo? Pues, en primer lugar, Él tiene todo derecho a ello, ¿verdad? Sí, Dios es el creador, Él nos puede pedir lo que quiera, pero en segundo lugar, y esto es muy importante, lo que Él pide para nosotros es para nuestro bien. Y esto a veces es difícil captar y es difícil entender, pero lo que Dios pide de nosotros, incluso la obediencia, incluso el humillarnos ante Él, todo eso es para nuestro bien. Y Dios quiere nuestro bien. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que Dios quiere para nosotros sí es obediencia y sí es humillación, o humillarnos ante Él, pero Él quiere nuestro gozo que va a venir por obedecerle y servirle. Así que todo va junto, y no es que solo Dios quiere que nosotros seamos esclavos, pues tristes que le están sirviendo. No, lo mejor para nosotros es obedecer al Señor y servirle. Y yo creo que entendemos esto, pero en este contexto, en esta situación, viendo el fruto, yo creo que es buen recordatorio reconocer que la obediencia conlleva gozo también. Él quiere que tengamos vida eterna. Y unos ejemplos, Mateo 9:36-38, habla de que la mies es mucha, que Él tuvo compasión de las multitudes y dijo, pues, pide al Señor labradores, obreros para su mies. Dios ama a su creación y Él quiere que tengan vida eterna. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Dios quiere que tengamos vida eterna. Primera de Timoteo 2:3-4, voy a leer Primera de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ten mucho cuidado con alguien que dice que Dios no quiere que todos sean salvos. Dice aquí que lo quiere, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tengamos vida eterna. Y también Él quiere que llevemos fruto. Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que esto es, pues, un resumen muy breve, pero igual que este padre esperaba y pedía fruto de su viña, Dios pide fruto de su creación. Y aquí hay unos de los ejemplares de qué pide Dios de nosotros. Y aquí quiero ser muy claro, y es muy importante, si tú no estás obedeciendo al Señor, si no estás obedeciendo lo que te ha dicho en tu palabra, estás portándote o estás actuando como uno de estos labradores que está rehusando el fruto debido al dueño. Y eso lleva consecuencias, y veremos eso adelante. Pero es muy importante, Dios requiere nuestra obediencia. Vamos a seguir adelante, y ya hemos visto que Dios es el creador, el sustentador y el dueño de todo, incluyendo nosotros. Y en el versículo 35 y 36, Él envió siervos. Dice, mas los labradores, dice en el 34 que envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores
tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Hicieron con ellos de la misma manera. ¿Esto qué es? Matar a estos siervos que mandó su jefe es algo muy serio, ¿verdad? Incluso en la historia ha ocurrido en ocasiones y hay una metáfora que se llama matar a los mensajeros, ¿verdad? ¿Habéis oído de eso? ¿Eso qué representa? No siempre es matarles. ¿Qué significa no mates al mensajero? A ver, alguien explícamelo. Estáis muy calladitos esta tarde. ¿Qué significa matar al mensajero? Que eches la culpa a alguien que solo era su trabajo, ¿verdad? No voy a citar películas ni nada, pero si viene un mensajero, no le mates. Mata o ataca al jefe, no al mensajero. Y eso, pues, es algo muy serio. Matar al mensajero da un mensaje muy serio a su dueño, ¿verdad? Dice, pues, o sea, ni te voy a hablar, he matado al mensajero. Y esto hacen y varias veces. Es algo muy serio matar al mensajero. Alguna vez ha pasado, y yo recientemente he estado teniendo problemas de mi coche y está bajo garantía, y el sitio donde lo compré, pues no querían cubrirlo, bla, bla, bla. Estoy ahora metido en ese tema. Pero es muy fácil si hablo pues con la recepcionista o la chica en el teléfono, pues es fácil que se me suba la sangre un poco porque lo deben pagar y tengo que recordar, en su caso es su trabajo. Si hablo con el jefe, pues entonces sí. Y a veces nos pasa, ¿no? Alguien nos llama y pues nos damos cuenta, solo es su trabajo. No sé si debería tener ese trabajo, pero bueno, es su trabajo y no mates al mensajero, no le eches la culpa al que es... O sea, al que está nada más dando el mensaje a otros. Creo que ya entendéis, voy a seguir. Pero no mates al mensajero. ¿Esto qué está representando? Esta historia, o sea, esta ilustración. Están matando a los siervos. En el contexto aquí está representando los profetas, ¿verdad? Los israelitas, Dios mandó vez tras vez profetas que estaban haciendo lo mismo que estos siervos, pidiendo el fruto, pidiendo que Israel obedeciera a Dios. ¿Y Israel qué hacía? Pues ya vemos, los mataba, ¿verdad? Isaías, y por ejemplo, estos profetas, y otra vez, no estaban, Isaías y estos, no estaban nada más, pues, oye, pues Israel, mira lo mal que está haciendo, venga, yo les voy a hablar. No, Dios le hablaba a Isaías y le decía, diles estos. Y yo hice una pequeña búsqueda, así dice Jehová, y aparece, o sea, los profetas estaban hablando por Jehová, eran mensajeros de Jehová. Isaías 3:16, asimismo dice Jehová, y empieza a hablar. Isaías 7:7, por tanto Jehová el Señor dice así, y empieza a hablar. Isaías 10:24, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice, etcétera. Isaías era el mensajero. Y conocemos la respuesta, lo que hicieron los israelitas a los mensajeros. Esteban, justo antes de ser martirizado, antes de que le maten, en su mensaje termina diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Los israelitas mataban a los mensajeros que mandaba Dios. De igual manera, Lucas 13:34, Jesús está lamentando y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ellos son enviados, solo son mensajeros. Y esto, pues, pues algo aquí aparte, hablando de este tema, nos puede ser de consuelo, digamos, o de ayuda. Nosotros, ¿qué somos? También, igual que los profetas en el Antiguo Testamento, nosotros somos mensajeros de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad, en Mateo 28, 18 y 19. Esto es, pues, lo que nos dice el amo, nuestro Señor, y es nuestra responsabilidad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros también somos mensajeros. Y por un lado, si estamos fielmente proclamando el mensaje de Dios, si estamos siendo mensajeros fieles, nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por la respuesta. Si están enfadándose de nosotros y si nos están atacando por lo que nosotros decimos por nuestra cuenta, pues estamos en líos. Pero si es por lo que decimos de parte de Dios, ellos van a tener que arreglar las cuentas con Dios, ¿verdad? Tenemos varios jóvenes en nuestra iglesia que están ahora en la universidad y es difícil ser luz cuando todos los que están alrededor tuyo no solo no creen en Dios, pero se burlan de los que creen en Dios. Y recientemente una de las nuestras pues empezó a explicar, sí creo en Dios, y enseguida varios se pusieron alrededor y empezaron a, ¿cómo puedes creer eso? Y bueno, y etcétera. Es muy difícil ser un mensajero a veces, pero si tú estás siendo un mensajero fiel, cuando ellos te atacan y te ofenden y te insultan, tú tienes las manos limpias. Lo están haciendo al mensajero de Dios y ellos tendrán que arreglar cuentas con Dios. Así que nos puede ser de alivio que no es nuestro problema, es el problema de Dios. Y Él sí que lo va a solucionar, Él sí que traerá justicia. Siguiendo adelante, y aquí iremos concluyendo, pero finalmente, versículo 37, Él envió siervos, les mataron. Envió más siervos, les mataron. Finalmente envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí se pone muy interesante y es muy curioso. ¿Quién está dando esta parábola? ¿Quién está diciendo este mensaje? Jesús mismo. ¿Y Él quién es? ¿Quién está representando? Él es el Hijo en esta historia. Y en ese mismo momento, Él está, por decirlo de alguna manera, en la viña, hablando con los siervos y pidiéndoles que le den fruto a su Señor, a Dios. Y en ese mismo momento, ellos están rechazando, y si leemos todo el contexto, incluso le intentan echar mano en el 46, ellos buscan echarle mano, pero temían al pueblo porque él le tenía por profeta. Pero bueno, ellos están en ese mismo momento atacando al hijo que envió Dios para recibir su fruto. Y están en una situación pues muy, muy peligroso y muy importante. Pero lo que es muy interesante y lo que a mí me fascina es que me fascina esto, el versículo 40 y 41, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron, estos son los fariseos y los que está su audiencia, le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto en su tiempo. Ellos dicen que es completamente justo que este señor, este padre de la viña mate a estos malvados labradores que mataron a sus siervos, a su hijo y rehusaron darle fruto. Se están tirando la bala a su propia cabeza, ¿no? Ellos están intentando hacer lo mismo y dicen que es justo que el dueño les mate por eso. Y eso es, lo que yo creo que es muy importante. Si vemos y si cualquiera persona ve esta historia y escucha esta historia, es completamente justo que el padre mate a esos labradores, ¿verdad? Obviamente es completamente justo. ¿Y por qué tenemos problema cuando las personas rechazan a Dios, rehúsan darle su fruto, rehúsan obedecerle, rehúsan servirle? Dios manda a sus mensajeros, matan a sus mensajeros y finalmente Dios mandó su propio hijo y mataron a su propio hijo. ¿Qué merecen y qué merecemos nosotros por eso? La muerte, ¿verdad? Eso es justicia y no hay ninguna discusión de que todos merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y yo creo que este resumen nos ayuda a verlo más claramente, porque no es, si uno vive en el monte sin relacionarse con gente, sin hacer mal a nadie, ¿qué está haciendo? ¿Por qué Dios le va a mandar o le va a condenar por eso? Pues es porque Dios le ha pedido su fruto, y es otro tema aparte, que si no han escuchado y eso, Dios muestra suficiente de sí mismo para que cualquiera
le debería buscar y Dios se revelará a los que le buscan, pero es completamente justo que Dios condene a los que rechacen su fruto. Pero para terminar, y aquí es también muy pues, importante y muy tremendo, en esta parábola aquí termina. Hay la necesidad de justicia. Este señor, este padre, debería matar a los siervos por matar a los mensajeros y por matar a su hijo. Pero la historia real, lo que es el Evangelio, ¿qué pasó? No nos dice esta parábola, pero el hijo, que en esta historia parece que era inocente, que no sabía y que pues le mataron, el hijo mismo, primeramente, sabía que iba a morir. En segundo lugar, podía haber hecho algo, ¿no? O sea, podía haber salido, podía haber matado él mismo a los siervos, él lo podía haber evitado, o sea, más que fácilmente, podría haberlo evitado si quería, y en tercer lugar, lo hizo a propósito para darles otra oportunidad. Y eso es el Evangelio, eso es la historia que tenemos nosotros para compartir. Todos merecemos, y desde esta parábola ya ha pasado todo. Todos merecemos la justicia de igual manera que estos labradores, después de matar al hijo, merecen la justicia, merecen la muerte. Pero la historia no termina aquí y Jesús murió en la cruz para nosotros. No fue nada más un inocente que le mataron. No, Jesús murió en la cruz para estos mismos labradores. Así que esta historia es sencilla, es fácil de recordar, pero la verdad es que al estudiarlo esta semana, yo creo que incluso me ayudará cuando intento compartir y salen estas preguntas, las preguntas que vimos al principio. Pues si soy persona buena, ¿qué le debo a Dios? Y eso ¿cómo explicarlo, no? Pero piensa en esta historia, incluso cuéntalo. Mira, Jesús dijo esta parábola. ¿Qué piensas? ¿Es justo que este señor o este padre mate a esos malvados siervos? Y explicarlo. Si es Dios o quién es Dios para decirme cómo debería vivir mi vida. Pues, ¿qué es lo que vimos? ¿Quién es Dios para decirme esto? El creador, el sustentador y el dueño de toda la creación. Eso es la respuesta. ¿Quién es Dios? El creador, o sea, Él es Dios, Él es el dueño, Él puede pedirnos lo que quiera. Y qué bien, que es para nuestro bien. O sea, que lo que Él nos pide es lo mejor que nosotros podríamos hacer. Eso es tremendo. ¿Por qué le importa a Dios cómo vivo mi vida? Pues de igual manera que le importa al Señor que planta una viña, le importa lo que pasa en su viña. Él trabajó en ello y Él quiere fruto. Le importa que vaya bien, es bonito que haya fruto. Dios quiere fruto de su creación. Y finalmente, ¿cómo podría Dios juzgar a una persona y mandarle al infierno? Esta pregunta que sale tan a menudo, es tan importante. Pero Dios no juzga a personas inocentes, ni a personas buenas. Dios juzga a personas que primeramente rehusaron darle fruto, mataron o taparon los oídos cuando Dios les mandó mensajeros, cuando Dios les mandó el Evangelio por un folleto, por una predicación, por el internet. Taparon sus oídos, ignoraron la dádiva de la salvación que Dios ofreció en el Evangelio, y Dios está condenando a los que rehusaron todo eso y los que siguen en su pecado. Así que espero que esto sea de ayuda, me ha ayudado a mí, yo creo que sea de ayuda para compartir este tremendo regalo, este Evangelio que tenemos. Y pues para concluir, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este recordatorio. Yo creo que todos pues conocíamos esta historia, conocíamos esta parábola y más importante, conocíamos el Evangelio, la dádiva que nos has ofrecido. Yo creo que todos, espero, hemos hecho esto. Pero Señor, ayúdanos a responder. Nosotros somos tus siervos, tus mensajeros, y tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje con los demás. Te pido que nos ayudes a hacer eso de la mejor manera, de la manera que distraiga menos de tu mensaje, y que seamos pues fieles siervos que claramente pues enseñen la importancia y la necesidad de convertirse cada uno a ti, de arrepentirse de sus pecados, Señor. Gracias por tu amor.
Te pido que bendigas lo que queda de esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén.